Vista no murió por ser lento, murió porque Microsoft construyó un sistema operativo para el hardware del futuro y lo vendió en el hardware del presente. Windows Vista fue lanzado al público general el 30 de enero de 2007 después de 5 años de desarrollo. Era el sucesor de Windows XP, un sistema que llevaba 6 años en el mercado y que funcionaba. Vista prometía seguridad de arquitectura rediseñada, una interfaz gráfica llamada Aero con composición acelerada por unidad gráfica y un nuevo modelo de controladores. Costó más de 6.000 millones de dólares en desarrollo. En 2009, Microsoft lo retiró silenciosamente con Windows 7. 2 años en producción activa. Eso no es un ciclo de vida. Es una autopsia esperando ser escrita. Decisión 1. Longhorn. El reset que nunca terminó de reiniciarse. En 2004, Microsoft canceló 3 años de desarrollo del proyecto Longhorn, el nombre en clave de Vista, y reinició el trabajo desde cero usando el código base de Windows Server 2003. El equipo llamó a esto el reset de Longhorn. Era una decisión de ingeniería para eliminar deuda técnica acumulada. El código de Longhorn original había crecido sin arquitectura central. Múltiples equipos habían integrado subsistemas incompatibles. Los tiempos de compilación superaban las 8 horas. El reset parecía la única salida para entregar algo funcional antes de que el mercado se moviera hacia Linux y Mac o Sur décima. El reset consumió 18 meses. El tiempo perdido obligó a comprimir el ciclo de pruebas. Funcionalidades que llevaban años en desarrollo, como el sistema de archivos WinFS que prometía búsquedas semánticas sobre datos estructurados, fueron cortadas semanas antes del lanzamiento. Vista llegó al mercado sin varias de las características que habían justificado el ciclo de desarrollo. Lo que quedó fue la complejidad sin las promesas. El retraso empujó el lanzamiento de Vista de 2005 a 2007. 2 años en los que Apple lanzó 4 versiones de Mac OS X y el primer iPhone. Microsoft pagó el costo de oportunidad en cuota de mercado. En 2006, Mac OS X tenía el 4.5% del mercado de escritorio. En 2009 tenía el 10.9%, el doble exactamente durante el periodo Vista. Decisión 2. El modelo de controladores WDDM, arquitectura correcta, timing incorrecto. Vista introdujo el modelo de controladores de pantalla de Windows, o en inglés Windows Display Driver Model. Este modelo movía los controladores de unidad gráfica fuera del núcleo del sistema operativo hacia el espacio de usuario. En el modelo anterior, un controlador defectuoso podía colgar todo el sistema. Con el nuevo modelo, el sistema podía recuperarse sin pantalla azul. Era ingeniería sólida. Los controladores defectuosos eran responsables del 70% de los fallos críticos en Windows XP, según datos internos de Microsoft publicados después. Mover los controladores a espacio de usuario era la práctica correcta y la misma que usaban los sistemas operativos Unix desde los años 90. El problema no fue el modelo, fue que ningún fabricante de hardware tenía controladores listos para el día del lanzamiento. Nvidia y ATI, los dos fabricantes dominantes de unidades gráficas, lanzaron sus controladores certificados para Vista entre 3 y 6 meses después del lanzamiento del sistema operativo. Durante ese periodo, los usuarios con hardware reciente experimentaban fallos, rendimiento degradado o funcionalidades desactivadas. La interfaz Aero, la característica visual más publicitada de Vista, se desactivaba automáticamente cuando el controlador no estaba certificado. El primer contacto de millones de usuarios con Vista fue un sistema que parecía peor que XP. Según datos de Net Applications, Vista tenía una tasa de abandono del 27% en los primeros 90 días. Los usuarios instalaban Vista, encontraban que su hardware no funcionaba correctamente y volvían a XP. Microsoft no había coordinado el ecosistema de controladores antes del lanzamiento. Eso no es un fallo técnico, es un fallo de gestión de plataforma. Decisión 3. Control de cuentas de usuario. Seguridad que castigaba al usuario legítimo. El control de cuentas de usuario era el nuevo sistema de autorización de Vista. Cualquier acción que requiriera privilegios de administrador, instalar software, modificar configuración del sistema, cambiar la hora, generaba un cuadro de diálogo que interrumpía la tarea actual y pedía confirmación explícita. El objetivo era reducir la superficie de ataque de software malicioso que se ejecutara con privilegios elevados. Windows XP tenía un problema estructural. La mayoría de los usuarios operaban como administradores permanentes. Cualquier proceso, incluyendo software malicioso, heredaba esos privilegios.
El modelo de mínimo privilegio era correcto. Linux y Mac o Surdécima ya lo aplicaban. Microsoft necesitaba cerrar esa brecha de seguridad. El umbral de activación era demasiado bajo. Microsoft calibró el sistema para interrumpir operaciones que los usuarios consideraban rutinarias. Un estudio de Symantec de 2008 documentó que una instalación estándar de Vista generaba en promedio 54 solicitudes del control de cuentas de usuario durante las primeras 2 horas de uso. Muchas de esas solicitudes correspondían a software escrito para XP que no había sido actualizado para declarar correctamente sus necesidades de privilegio. El resultado fue que los usuarios aprendieron a hacer clic en confirmar sin leer. El mecanismo de seguridad se convirtió en ruido, y el ruido entrenó a los usuarios a ignorarlo. Una encuesta de User Interface Engineering publicada en 2008 mostró que el 88% de los usuarios de Vista desactivaba el control de cuentas de usuario en los primeros 30 días. Microsoft había construido un sistema de seguridad que los usuarios mismos desactivaban por frustración. La característica que debía ser vista más seguro que XP terminó con millones de máquinas en un estado de seguridad equivalente o peor que XP, porque el usuario ya no recibía ninguna alerta. Decisión 4. Requisitos de hardware. Vender el futuro en el presente. Los requisitos mínimos oficiales de Vista para la versión con interfaz Aero llamada Vista Premium Ready eran un procesador de 1 GHz, 912 MB de memoria, y una unidad gráfica con 128 MB de memoria dedicada compatible con DirectX 9. Los requisitos reales para que el sistema funcionara de manera aceptable eran considerablemente mayores. 2 GHz de procesador y 2 GB de memoria. Microsoft enfrentaba presión de fabricantes de hardware que querían vender equipos como Vista Ready sin necesidad de actualizar toda su línea de productos. Los requisitos mínimos fueron negociados, no calculados. Era una decisión comercial para no alienar a fabricantes que representaban el canal de distribución primario del sistema operativo. En 2007, el precio promedio de una portátil en Estados Unidos era de $750. La mayoría de esos equipos venía con 512 MB de memoria. Vista se instalaba en esas máquinas, arrancaba y funcionaba con una latencia perceptible en cada operación. El sistema de indexación de búsqueda consumía procesador de manera continua en segundo plano. La interfaz Aero se desactivaba por insuficiencia de memoria de unidad gráfica. El usuario recibía Vista sin las características de Vista en hardware que Vista degradaba. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos investigó a Microsoft en 2007 por las etiquetas Vista Capable que los fabricantes colocaban en equipos que no podían ejecutar Vista con sus características principales. Correos internos presentados durante esa investigación mostraban que ejecutivos de Microsoft, incluyendo al entonces director ejecutivo Steve Ballmer, sabían que los requisitos mínimos publicados no reflejaban la experiencia real. La investigación derivó en una demanda colectiva que Microsoft resolvió en 2009 pagando $8.500.000. Decisión 5. Compatibilidad de aplicaciones, la deuda que Microsoft no quiso pagar. Vista cambió la estructura de permisos del sistema de archivos y del registro de Windows de manera incompatible hacia atrás. Aplicaciones escritas para XP que asumían tener acceso de escritura a directorios del sistema, como la carpeta archivos de programa, fallaban silenciosamente o mostraban errores al ejecutarse en Vista. El nuevo sistema redirigía esas escrituras a carpetas de usuario sin notificárselo a la aplicación, lo que causaba comportamientos inesperados que dependían de la aplicación específica. El cambio era necesario para el modelo de mínimo privilegio. Si las aplicaciones podían escribir libremente en directorios del sistema, el control de cuentas de usuario no tenía sentido. Microsoft había publicado guías de desarrollo para que los fabricantes de software actualizaran sus aplicaciones antes del lanzamiento de Vista. El periodo de preparación era de 3 años, contando desde el anuncio de Longhorn en 2003. La mayoría del software empresarial no fue actualizado. Los ciclos de desarrollo en entornos corporativos son más largos que los ciclos de sistema operativo. Una empresa con un sistema de gestión desarrollado internamente en 2001 no tenía presupuesto ni urgencia para reescribirlo para Vista. Además, Microsoft publicó la documentación técnica sobre los cambios de manera fragmentada. Partes del modelo de seguridad cambiaron entre la versión Beta 1, la Beta 2 y el lanzamiento final. Algunos fabricantes de software que habían comenzado a actualizar sus aplicaciones para la beta tuvieron que rehacerlo para la versión final. Una encuesta de Gartner de 2008 realizada a directores de tecnología de la información corporativos mostró que el 80% de las empresas mantenía sus máquinas en XP.
La razón principal citada no era el costo de licencias, era la incompatibilidad de aplicaciones críticas. Vista nunca superó el 35% de cuota de mercado entre máquinas con Windows activo. XP mantuvo el 58% incluso después del lanzamiento de Windows 7. Una generación de usuarios corporativos saltó Vista por completo. Decisión 6. El sistema de indexación y los procesos en segundo plano. Vista introdujo el servicio de indexación de Windows Search como proceso permanente en segundo plano. Indexaba el contenido de archivos, no solo nombres, para permitir búsqueda instantánea desde el menú de inicio. Adicionalmente, el servicio de desfragmentación automática y el servicio de copia de seguridad de volumen corrían en segundo plano de manera periódica. Cada uno de estos servicios consumía procesador y operaciones de lectura y escritura en el disco durante su ejecución. La búsqueda instantánea era una de las características diferenciales de Vista respecto a XP. Apple la había implementado en macOS X con Spotlight desde 2005 y era una ventaja competitiva visible. Microsoft necesitaba paridad funcional. El diseño del servicio era técnicamente correcto, indexaba con prioridad baja para no interrumpir al usuario. En hardware con un solo núcleo de procesador, que era el estándar en equipos de bajo costo en 2007, la prioridad baja no era suficiente para evitar degradación perceptible. El problema era compuesto. La indexación generaba operaciones de lectura en el mismo disco que el sistema operativo usaba para memoria virtual en máquinas con poca memoria. En una máquina con 512 MB de memoria ejecutando Vista, el disco hacía operaciones simultáneas de paginación de memoria y de indexación. Eso producía latencia de disco de varios segundos durante operaciones normales. Los usuarios experimentaban el sistema como lento de manera aleatoria e impredecible, lo cual es peor que lento de manera constante. Las quejas sobre rendimiento de Vista representaron el 43% de todos los reportes de soporte técnico de Microsoft en el primer año, según datos presentados en el juicio de la Comisión Federal de Comercio. Microsoft lanzó el Service Pack 1 en 2008 con optimizaciones específicas para los procesos en segundo plano. El Service Pack 1 mejoró el rendimiento de Vista entre un 15 y un 20% en benchmarks estándar, pero la percepción ya estaba formada. En tecnología de consumo, la primera impresión es la arquitectura que importa. El modelo de mínimo privilegio que Vista implementó mal sobrevivió en Windows 7 y es hoy el estándar. El modelo de controladores de pantalla de Windows está en producción en todas las versiones actuales de Windows y es la razón por la que hoy un controlador defectuoso no colapsa el sistema operativo completo. La indexación en segundo plano con prioridad baja es la base técnica de búsqueda en todos los sistemas operativos modernos. Vista no falló porque sus ideas eran malas, falló porque las ejecutó todas al mismo tiempo, en el hardware equivocado sin coordinar el ecosistema. La próxima vez que diseñes una migración de plataforma con cambios incompatibles hacia atrás, pregúntate si tienes control real sobre el ecosistema de hardware y software que la va a recibir. Eso es lo que separa una transición de arquitectura exitosa de un lanzamiento que tu empresa tiene que retractarse 2 años después.